Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta primera conferencia del curso Historia Crítica de la Colombia Contemporánea. Entonces vamos a dar comienzo eh, con, con esta reunión. Bueno, entonces voy a compartir aquí pantalla con ustedes. ¿Listo? ¿Están viendo mi pantalla ahí? Se ve la pantalla con la diapositiva siguiente, o sea, como en el entorno del presentador. Ah, ya. Entonces vamos a hacer... Y ahí la ven Igual. completa. Listo. Vale. Listo, entonces buenas tardes. Vamos a empezar entonces con esta primera conferencia. Tenemos aquí la agenda para esta webconferencia, una presentación para todos ustedes. Vamos a mirar los conceptos del curso, los que se van a trabajar en el curso, a lo largo de este curso, ¿no? Vamos a mirar la guía de actividades y vamos a hablar sobre algo de normas APA, que es importante. Bueno, entonces me presento, mi nombre es John Alvarado, el director de curso de este curso. Yo soy historiador de la Universidad Nacional, con un magíster en estudios políticos y digamos que estoy dirigiendo el curso, ya está en el tercer periodo que llevo este curso de, eh, de Historia Crítica de la Colombia Contemporánea. Bueno, entonces la idea es que ustedes eh, saquen el mayor provecho de este curso con respecto a todo lo que necesitan saber de esta historia que tanto, digamos, afecta a la población colombiana, más ustedes, los que están estudiando psicología, para que entiendan, digamos, el contexto en el que los colombianos vivimos o hemos vivido eh, los últimos 60, 70 años. Y entender también que ese contexto cómo afecta digamos, a la mayoría de los colombianos, estemos o no estemos en zonas de conflicto, ¿no? Entonces vamos a mirar qué conceptos se van a manejar en este curso. Pues tenemos los conceptos de verdad, poder y resistencia, que creo que todos ustedes lo han trabajado ya en la, sobre todo en el hoy, ¿no? Que es el que se va a manejar casi para todo el curso. Entonces, teniendo en cuenta que este curso propone, digamos, ese estudio de la historia, pero en un diálogo con la psicología, ¿no? Para aproximarse digamos, a comprender eh, sus múltiples factores que, que afectan eh, digamos, el contexto de vida de los colombianos, ¿no? Esos factores son estructurales y sociales y determinan también esa salud mental eh, que me hace mella en el bienestar de todos los pobladores colombianos y colombianas, ¿no? Entonces vamos a utilizar esos tres ejes de análisis: verdad, poder y resistencia, según el hoja que ustedes han trabajado. Vamos a mirar cómo la influencia del poder a través de, cómo la influencia del poder a través de estos entes de poder, como ya una ausencia, un abuso o un abuso de ese poder. Como vamos a mirar también cómo esa resistencia de los colombianos y de los pobladores que se ven afectados digamos, por ese abuso de poder y asimismo, asimismo esa resistencia eh, crea una esperanza en estos colombianos, ¿no? Y la verdad, mirando digamos, desde ese reconocimiento de todos los hechos que han venido sucediendo a través de la historia de Colombia, vamos a mirar, digamos, un periodo eh, de la historia contemporánea de Colombia, ¿no?
Entonces, la primera unidad o primera etapa que vamos a trabajar se llama Una historia gestada en la inequidad y la violencia. Entonces, vamos desde los años del cambio, 1920, digamos, vamos a empezar el estudio de la historia de Colombia a partir de de los años 20 del siglo XX. Entonces, estoy escuchando muy bajito, es que no sé, El estoy chat intentando dice hablar, que se está escuchando bajito, profe. estoy intentando hablar lo más de lo posible. Por acá se Entonces, escucha bien, tutor. sí, bueno, voy a intentar hablar un No, poquito más profe, duro entonces. Listo, vale. Bueno, la idea es empezar desde el año 1920. Vemos que todo el curso se va a trabajar de 1920 hasta 2010, ¿no? Pero la primera parte la vamos a trabajar de 1920 a 1957. ¿No? Esta primera parte, primera etapa de estudio pues, del curso. Eh, Vamos a mirar esos años, como se llaman los años del cambio, que empieza a partir de esa década de 1920 o de los años 20, que es un periodo que se caracteriza por un proceso de modernización del Estado colombiano. Entonces se habla desde lo económico y lo financiero. Y en algunos aspectos, digamos que esa, esa modernización también, la idea es observarla también desde la cultura y desde el desarrollo urbano. Entonces, lo vamos a mirar en todo un contexto, en toda una estructura, ¿no? Y la idea es mirar que a partir de esos años 20, digamos que hay un periodo de la historia de Colombia que no hay una violencia como tal, pero después de ciertos años, podemos hablar de de la década de los 20, se empieza a dar una violencia política muy marcada, ¿no? Venimos de varias guerras civiles del siglo XIX y empezando una guerra civil en el siglo XX, que como la mayoría creo que la conocen, que es la Guerra de los Mil Días, que termina en 1903, pérdidas de territorio, gobiernos conservadores que han venido ejerciendo una hegemonía durante muchísimo tiempo, y asimismo también se está viendo dentro de esa historia de Colombia, cuando llega a ese periodo, esa década de los 20, se ha venido sí, una historia de una, digámoslo, discriminación política a, a ideologías que no sean conservadoras. Entonces, digamos, hay una, hay una ideología que predomina de acuerdo a una constitución que fue la que se implementó a partir de 1886 y que la tuvimos hasta 1991, que es la constitución de la regeneración, ¿no? La que fue redactada y desarrollada por Rafael Núñez, por Miguel Antonio Caro. Entonces, esa década de los 20 digamos, esos primeros 20 años del siglo XX demuestran una discriminación con todo lo que no esté de acuerdo con esas ideas políticas, ¿no? Entonces tenemos una persecución contra los liberales. Para esa época, digamos, no existía ideales, o estaban llegando a Colombia los ideales del socialismo, pero era ilegal tener, digamos, tener ese pensamiento o exponer ese pensamiento. Entonces había una discriminación con respecto a la política, a los ideales políticos esa década de los 20. Entonces venimos de todas esas guerras civiles, de toda esa violencia, baja un poco. eh, hay un periodo como de desarrollo en el que el país, digamos, empieza a utilizar ese dinero que nos dieron por la pérdida de Panamá, que es una indemnización que nos da Estados Unidos por la pérdida de Panamá. Entonces empiezan a invertir en ciertas eh, desarrollos, ya sea infraestructura, eh, como en la parte financiera, ¿no? Entonces, la idea es que el país se empiece a desarrollar y que empiece a salir adelante, pero, pero dentro de lo que es dentro de lo que, la política, eh, tenemos una discriminación por favor, no apagamos los micrófonos, gracias. Entonces empezamos a mirar esa discriminación, pero asimismo también empezamos a ver un intervencionismo de una potencia eh, intervencionismo de una potencia como Estados Unidos y como lo estamos viendo aquí en esta caricatura de Ricardo Rendón. Estados Unidos empieza a aplicar lo que
creo que estamos volviendo a ver en estos momentos en el mundo, que no, digamos que muchos de nosotros nunca pensamos que íbamos a volver a ver este intervencionismo que se vio en esa época, que es la famosa doctrina Monroe y la política del Big Stick o el gran garrote. Entonces empieza el intervencionismo en todo lo que es Centro y Suramérica de parte de Estados Unidos, y pues Colombia no es la excepción. Además que pues siempre se ha visto que la mayoría de gobiernos que han dirigido este país siempre han sido demasiado benévolos y demasiado abiertos a ese intervencionismo estadounidense, ¿no? Entonces, todo lo que venga de allá es bienvenido, no importa, y sin tener en cuenta qué repercusiones negativas tiene para la sociedad colombiana. Entonces, tenemos, eh, digamos, la precarización laboral con la entrada de muchas, la precarización laboral con la entrada digamos, de muchas multinacionales extranjeras, entre ellas la United Fruit Company en la zona de Ciénaga Magdalena, donde explotaban, digamos, a los trabajadores. Estaba la Tropical Company, la Troco, que era una empresa que también creo que pertenecía al mismo conglomerado y explotaba a los trabajadores que trabajaban en su empresa, lo mismo que otras empresas que vinieron llegando. Entonces, todo eso va generando un malestar en la población del país, ¿no? Sí se desarrolla económicamente, se desarrolla financieramente, la cultura, digamos que se conocen algunos tipos de desarrollos culturales, y el desarrollo urbano también empieza a- a crecer aquí en el país, ¿no? Pero asimismo, como hemos escuchado muchas veces, eh, la, el término de a las empresas les va bien, pero a los colombianos no tan bien. Eso es lo que sucede. Entonces se enriquecen unos a costas del trabajo o la explotación de otros. Entonces estamos viendo, por ejemplo, la caricatura de Rondón sobre lo que ocurre, y es uno de los hechos históricos que más, digamos, marca, digamos, ese final de la hegemonía conservadora y le da la entrada, perdón, a lo que es la entrada a los gobiernos liberales, ¿no? Y es la masacre de las bananeras en 1928. Digamos, ese es un hito dentro de la historia de Colombia, pues, puesto que se sobrepuso sobre la digamos, los trabajadores colombianos, se sobrepuso el gobierno y le dio, digamos, la razón a esa multinacional, la United Fruit Company, cuando se dio la huelga de los trabajadores bananeros. Entonces eh, ahí tenemos una de las consecuencias de ese intervencionismo. Y tenemos la consecuencia de ese intervencionismo, y de ahí para allá, digamos, se empiezan a presentar otra vez esos inconvenientes políticos, ¿no? Porque con esa caída de la hegemonía conservadora, ustedes saben que cuando hay un ideal o un grupo que tiene un status quo, no quiere perderlo. Entonces empiezan a presentar otra vez esas persecuciones políticas entre liberales y conservadores. Sobre todo se veía esto en las zonas rurales, no tanto en las zonas urbanas, pero sí en las zonas rurales se presentaban ese tipo de situaciones. También emergen políticos de un lado y del otro representativos. Entonces tenemos del lado conservador, tenemos mucho más adelante a Laureano Gómez, tenemos a Mariano Espina Pérez, todos estos que fueron presidentes de Colombia, y tenemos del otro lado a liberales como eh, a López Pumarejo, que también fue presidente, tenemos a Olaya Herrera, bueno, pero digamos que hay uno de los más representativos, que es Juan Eliezer Gaitán, que es una de las personas que eh, en su época lucha y denuncia todo ese tipo de situaciones que se presentan tanto con los trabajadores como con la violencia política que se estaba dando en esta época, ¿no? Entonces, bueno, si ustedes se adentran mucho más y leen, digamos, el libro de Aries, que es el libro que se va a trabajar en este curso, nos vamos a dar cuenta que en este libro Arias nos va a contar cómo ocurren manifestaciones en contra de esa violencia, como la Marcha de las Antorchas, como la Marcha del Silencio, en donde Jorge Eliezer Gaitán lidera, digamos, al pueblo en contra de esa violencia que se estaba presentando y en contra de esa misma discriminación
por ideales políticos. Entonces, emerge como una figura política que representa al pueblo. Entonces, esto, digamos que desarrolla o crea un miedo en las élites políticas, ¿no? Tanto las élites políticas conservadoras como las liberales, quien lo creyera, ¿no? Entonces, se da el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, se da algo que se conoce como el Bogotazo, y a partir de ahí se da algo que se conoce como la época de la violencia, ¿no? Ya se venía dando violencia política, pero digamos que la violencia política o el periodo de la violencia como tal, como se conoce, eh, da su inicio o digamos, se recrudece a partir de el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y la muerte, digamos, con lo que se conoce como el Bogotazo. Entonces, de ahí la violencia política entre liberales y conservadores se recrudece y se vuelve cada vez más violenta, valga la redundancia, comparado con lo que se venía presentando, ¿no? Entonces ya hay unos desplazamientos mucho más grandes desde zonas rurales que si son conservadoras, entonces desplazan liberales, pero que si son liberales desplazan conservadores. Asimismo se dan las famosas guerrillas liberales, pero también se dan, digamos, las autodefensas campesinas conservadoras. Se crean esos ejércitos privados entre los diferentes terratenientes, ya sean liberales o conservadores, y se empieza a dar otra vez, digamos, esos conflictos rurales entre liberales y conservadores. Entonces, la violencia política se recrudece tanto que llega a un punto en que ya, digamos, el pueblo no aguanta tanto. Entonces, en 1957, que está gobernando más o menos, está gobernando Laureano Gómez, es tanta la violencia y tanta la polarización que tiene Colombia que llegan a un acuerdo para tumbar y hacer un golpe de Estado en contra de Laureano Gómez, y el que lidera ese golpe de Estado es Rojas Pinilla. Liberales y conservadores, liberales, ¿no? Que digamos que no están de acuerdo con Laureano, y conservadores que no están de acuerdo también con Laureano, porque también hay diferentes corrientes dentro de los liberales y los conservadores. Entonces, digamos, se unen esas élites políticas para tumbar a Laureano Gómez y montar a Rojas Pinilla en el poder. Entonces, es lo que se conoce como el golpe de Estado y la dictadura de Rojas Pinilla. Eso se da en 1957, pero Rojas Pinilla, digamos, se sale del control de esas élites políticas que lo llevaron al poder y toma un discurso populista, ¿no? Tengamos en cuenta que el populismo, no como todos lo vemos y como no lo han hecho creer, ¿no? El populismo no es de izquierda, el populismo puede ser de izquierda o de derecha. El populismo es utilizar ese discurso que agrada al pueblo de cierta manera, prometiendo o determinando cosas que en algún momento no se pueden cumplir, ¿no? Pero que agradan a ese pueblo, digamos, a esas bases populares que para que, digamos, apoyen a esos líderes que utilizan el discurso. Entonces podemos ver el discurso populista tanto de izquierda como de derecha. Eh, Ejemplos, podemos hablar porque todo el mundo digamos que tiene que el populismo es solamente es un discurso de izquierda, ¿no? Tenemos discursos populistas, por ejemplo, de derecha, y lo utilizaba Rojas Pinilla en su época, y lo utilizó eh, Álvaro Uribe también cuando fue presidente, que eran esos consejos comunales, que esa idea no era, digamos, original de Álvaro Uribe, sino que era original de Gustavo Rojas Pinilla, ¿no? Entonces era ir a escuchar al pueblo, escuchar las quejas, y escuchar todo lo que decían y decir que solucionaban lo que finalmente no solucionaban. Entonces se dio mucho, digamos, ese tipo de discursos populistas por parte de Rojas Pinilla. Entonces, liberales y conservadores que se unieron para tumbar a Laureano y poner a Rojas Pinilla, digamos, liderando ese golpe de Estado, también hacen un pacto para obligar a renunciar a Rojas Pinilla y nombrar una junta militar. ¿Listo? Entonces, eso ha sido, hacia grandes rasgos, lo que es esa historia digamos, de la década del 20 hasta 1957, que es lo que vamos a trabajar nosotros en esta etapa 2 del curso, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar en ese sentido lo que es hechos históricos, y para eso vamos a leer el trabajo de Arias, ¿no?
donde él cuenta y señala algunos hechos históricos relevantes en esa historia de Colombia, que yo se lo he resumido en 15 minutos, no sé cuánto llevo, pero yo lo he resumido, pero si ustedes cuando empiecen a leer, a trabajar ese libro de varios, se van a dar cuenta, digamos, diferentes hechos históricos y de diferentes acontecimientos que se dan en este periodo. Yo les he contado más o menos lo que es la violencia y lo que se ha venido presentando, porque digamos que eso es lo que más ha afectado, digamos, el bienestar de los colombianos. Pero Arias también va a contar ahí cómo la ciencia, cómo la tecnología, cómo el desarrollo de ciertas empresas, el desarrollo de ciertas corrientes políticas, de la cultura, de ciertas infraestructuras en el país, se han venido dando en esa década, en esas primeras décadas del 20, 57. Entonces, apaga el micrófono, por favor, gracias. Entonces, la idea es que ustedes estudien ese libro de Arias en esa primera parte, y ahí entonces ya vamos a pasar a lo que es la actividad, ¿no? Ustedes, creo que sus tutores y se les ha dado, y en la guía también está la actividad, ¿no? Entonces, tenemos como cuatro partes de esa actividad. Y hay una parte que es de carácter individual y hay otra parte que es de carácter colaborativo. Entonces, que la trabajan todos los grupos, todos los miembros del grupo, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos que hacer una entrevista. eh, Van a seleccionar ustedes un momento clave del conflicto colombiano entre 1920 y 1957. Van a conseguir de manera individual, van a contactar ustedes a una persona que conozca la historia del país, o a alguien, o a un familiar, o un amigo, un conocido, o alguien de la comunidad que conozca la historia, si la vivió, aunque dudo que ya haya, pero bueno, si la vivió, muchísimo mejor. Y preguntarle sobre ese momento clave del conflicto en Colombia o ese hecho histórico clave que ustedes van a escoger. ¿Listo? Entonces la idea es eh, escoger un momento clave de la historia, un momento del conflicto colombiano entre 1920 y 1957, y entrevistar a una persona que conozca la historia del país, y máximo 5 minutos de durar esa entrevista. La idea es incluir voz e imagen del entrevistador y el entrevistado. Muchas veces el entrevistado no quiere salir, pero ustedes sí tienen que salir en el video, ¿no? No, digamos que ya está claro en la guía que no se van a aceptar la foto simplemente de ustedes, no. Ustedes tienen que salir entrevistando, así la otra persona no quiere salir. ¿Listo? Pero ustedes tienen que salir en la entrevista. El estudiante que va a hacer le va a preguntar a esta persona que van a entrevistar sobre cómo percibe, qué piensa, qué conoce digamos, ese momento clave del conflicto o del hecho histórico del que le van a preguntar. ¿Listo? Que si la persona que van a entrevistar ustedes, por favor, silencio, que si la persona que van a entrevistar ustedes no está con ustedes en el momento, sino que está en otra parte, que si se puede hacer la entrevista a través de Teams, sí, claro, lo pueden hacer así. ¿Listo? Pero ustedes tienen que salir entrevistando. Pueden hacer una sesión de Teams o una sesión de Meet, bueno, en fin. Entonces, que ustedes tienen que, cuando graben la entrevista, montarlo en YouTube y hacerlo público para que sea más fácil de ver el video, ¿no? ¿Listo? Ahora, tenemos el mapa social digital, que esa es la parte. Bueno, antes de eso, ustedes tienen que compartir la entrevista en el foro colaborativo, ¿no? Y allí, pues, la idea es que se respondan esas preguntas. ¿Cómo influyó esta experiencia en su forma de ver la psicología? Esa experiencia que ustedes preguntaron y que ustedes entrevistaron, ¿cómo influyó en su forma de ver la psicología? Y la otra pregunta que ustedes van a responder en el foro, después de que suban el video, es qué rol creen que pueden jugar como psicólogos frente al hecho histórico en el que ustedes indagaron o preguntaron al entrevistado. ¿Listo? Entonces, graban la entrevista, preguntan ustedes sobre el hecho histórico a la persona conocedora que van a entrevistar, cargan el video en el foro y
responden a las dos preguntas de cómo influyó esta experiencia en su forma de ver la psicología y qué rol creen ustedes que pueden jugar como psicólogos frente al hecho histórico. Eso digamos que es la parte individual, ¿listo? Ya, digamos, de la parte colaborativa, que es donde trabajan todos, la idea es, esos cinco, como son cinco los integrantes del grupo, la idea es escoger esos cinco hechos y georreferenciarlos. Ahorita vamos a contestar preguntas. Bueno, hay profesores contestando también en el chat. Entonces, la idea es georreferenciar esos cinco hechos históricos que son relevantes entre el 20 y el 57, sí, en YouTube, de la historia de Colombia y que están, digamos, también basados en la lectura de Aries, y los van a georreferenciar en el mapa social digital. Entonces, ahorita el profe Frey nos va a explicar cómo, digamos, cómo se trabaja esa parte del mapa social digital, ¿no? Esa georreferenciación. Y por último, que lo que se va a entregar y lo que se va a cargar es la plataforma. Es un documento donde se sintetice en máximo 3 páginas, eh, que incluye introducción, justificación de la selección de los hechos, por qué escogieron los hechos, cada uno escogió los hechos que iban a georreferenciar, el enlace de la cartografía del recurso digital y la reflexión construida por el grupo sobre ese proceso que acaban de realizar. Ese es el trabajo colaborativo que ustedes van a entregar en la plataforma. Lo sube solo uno de los estudiantes, ¿no? Lógicamente, digamos, en ese documento en el que se sintetiza todo, ahí se va, ahí están los nombres de todos. Entonces, cuando uno esté revisando, pues uno se va a dar cuenta que estén todos los que trabajaron en ese documento, pero lo entrega solo uno. Ya ustedes tuvieron que haber eh, designado sus roles o escogido sus roles dentro del trabajo colaborativo. Entonces, la persona que entrega o que tiene el rol de entregar, entonces es la que se encarga de sintetizar el documento o, digamos, cargarlo en la plataforma. ¿Listo? Entonces, hay una parte individual y hay una parte colaborativa. Bueno, estas son las fuentes. Entonces, el profe Efraín va a explicar cómo es lo de la georreferenciación. Profe, gracias. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes para todas y todos. Antes de explicar la cuestión técnica de cómo hacer el mapa social digital en el Google Maps, me gustaría que recordáramos algo importante del curso. La estrategia de aprendizaje del curso es aprendizaje basado en preguntas. Entonces, fíjense en ustedes que en la guía de aprendizaje generalmente nos está diciendo participemos en el foro formulándole preguntas a nuestros compañeros. No descuiden este aspecto porque está contemplado en la rúbrica de evaluación. Entonces, siempre que ustedes vayan a hacer actividades, remítanse a la rúbrica de evaluación para que sepan qué es lo que les están calificando, ¿vale? Entonces, no vayan a descuidar la participación en el foro, además de que debe ser a tiempo. No es llegar el último día a preguntar, porque no tiene sentido llegar a las 11 de la noche a formularle una pregunta a un compañero imaginario. Les, por favor, oportunamente participamos ahí en el foro. Bueno, con esa salvedad que ya les he hecho también a mis estudiantes, voy a compartir pantalla para mostrar como un pequeño tutorial de cómo podríamos hacer ese mapa social digital, ¿vale? Ahí, ¿ustedes me están escuchando bien? ¿Está bien el audio? Sí, profe, estamos escuchando bien. Perfecto. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces, ustedes el mapa social digital, bueno, primero la idea es que podamos georreferenciar cada uno de los hechos que se han seleccionado. Son mínimo 5 hechos y dado que los grupos por regla general más o menos son de 5, 4 o 5 estudiantes, pues hemos sugerido que cada estudiante se encargue de un hecho histórico, ¿vale? Que si solamente están trabajando de a dos, pues se pueden repartir ahí entre los dos, pero pues la sugerencia es que cada uno haga de a uno.
Lo pueden hacer en cualquier aplicación, lo pueden hacer en Word, en PowerPoint, en Paint, en lo que a ustedes se les ocurra. Incluso de manera análoga podrían hacerlo. Pero la idea es que la visualización pues sea amena, porque a veces me han enviado algunos mapas en plataformas donde la letra queda muy, muy pequeñita y es imposible la lectura. Es por eso les estamos sugiriendo hacerlo por esta vía, que es a través del Google Maps. Voy a minimizar acá. Y la ruta es más o menos la siguiente. Estamos aquí en el explorador, estamos logueados con nuestra cuenta de Google y vamos y abrimos el Google Maps. En este punto no podemos todavía, digamos, trabajar. No hace parte de nuestro mapa. Entonces tenemos que buscar un mapa que podamos modificar. ¿Cómo lo hacemos? En el margen izquierdo, en las tres rayitas, le damos clic allí y Profe, buscamos, disculpa, qué pena, te dime. interrumpo, discúlpame. Es que no sé si estás mostrando la pantalla, pero pues yo no la veo, no sé si mis compañeros sí Sí ven se algo. ve, sí la Sí ¿Me se vemos. ve, confirman? profe, se ve Sí, está bien. bien. Sí, lo vimos. Se ve, profe. Ok, entonces de pronto es tu conexión, esperemos que te llegue pronto la imagen. Bien, entonces retomamos, nos vamos para las tres rayitas que están ubicadas en el margen izquierdo en la parte de arriba y buscamos la opción que dice guardado. Así no hayamos hecho esto antes, le damos ahí en guardado, ¿listo? Una vez estemos acá, nos ubicamos donde dice mapas, le damos clic ahí en mapas y ya nos va a permitir abrir la opción de abrir Mi Maps. Ese Mi Maps, ya como su nombre lo indica, pues es nuestro mapa. Lo podemos modificar, le podemos, digamos, ubicar allí características, dimensiones. Estas son unas que yo ya tengo agregados, pero a ustedes les saldrá vacío y podrán agregar acá en la opción que aparece en rojo, agregar a la unidad. Le damos crear y aquí ya estamos en nuestro mapa. Entonces, yo por ejemplo tomé un caso que es de acá en Neiva donde vivo. Una bomba que tuvimos acá por allá en el 2003 en el barrio Villa Magdalena, y pues de ahí como que extraje un poquito el análisis y los puntos que nos están solicitando para esa actividad. Entonces yo voy a escribir aquí barrio Villa Magdalena Neiva, así tal cual. Y aquí en mi caso ya me arroja el parque, así que lo puedo acercar. Ustedes buscarán la ubicación del hecho que han seleccionado. Por supuesto que no tiene que ser pues la super exactitud, pero sí que tengamos idea de dónde sucedieron los hechos. Bien, estoy ubicado ya en el Parque Villa Magdalena Norte. Supongamos que allí fue donde sucedió la bomba. Yo lo primero que voy a hacer es seleccionar esa zona. ¿Cuál es la zona que yo quiero delimitar? ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos acá, donde dice trazar una línea en estos iconos, trazar una línea y allí agregar línea o forma. De esta manera yo doy un clic, aquí doy otro, otro, otro y cierro mi selección. Ahí ya queda ubicada la zona. Yo le puedo escribir ahí el nombre. Caso Villa Magdalena. Y acá puedo yo poner la descripción, que ya la tengo, digamos, aquí un poco disgregada. El análisis, por supuesto, ustedes lo hacen a la luz de las lecturas. Le doy pegar. Y aquí mismo puedo ubicar también alguna foto, alguna imagen. Puedo ubicar un video de YouTube. Por el momento no lo vamos a hacer, simplemente lo vamos a dejar allí y le damos guardar. Es cada vez que yo le dé un clic sobre la zona, me va a aparecer eso que yo acabé de poner, ¿cierto? La descripción. Listo, ya tenemos la descripción, pero nos faltan otros elementos, como los actores principales. Eso lo podemos ubicar a través de marcadores. Fíjense en acá donde buscamos la opción de las líneas, al lado izquierdo dice agregar marcador. Con esos marcadores son los que podemos utilizar para agregar cada uno de los elementos que componen el análisis del caso. Yo le doy ahí, le doy clic encima de la zona, me dice punto 2 y le voy a poner el título. Aquí le voy a poner actores principales. Bueno, actores para agilizar la cosa. Y ubico los actores que yo ya tengo después de hacer el análisis de mi caso.
Igual, puedo ubicarle una imagen, un video, lo que ustedes quieran ahí. Fíjense que al lado izquierdo nos están apareciendo los elementos que vamos ubicando allí en nuestra zona. El caso, el marcador de casos, y así sucesivamente vamos agregando los diferentes marcadores para las otras opciones que tenemos, ¿cierto? El análisis psicosocial y el elemento simbólico del caso. Es como así que un elemento simbólico, ¿no? A veces de estos casos pueden surgir, podemos tener testimonios, por ejemplo, podemos tener canciones, películas, cualquier elemento simbólico. Cada uno de los elementos, ¿cierto? Entonces ya podemos compartir nuestro mapa. ¿Cómo lo vamos a compartir? Ojo con esto, porque si lo comparten sin permisos, pues nosotros no vamos a poder verlo. Y si no lo podemos ver, no lo podemos valorar. ¿Cómo lo vamos a compartir? Nos vamos acá, fíjense en el lado izquierdo, pequeñito, dice compartir. No sé si le alcanzan a ver ahí. Le damos un clic ahí en compartir. Nos pide el nombre del mapa. Le ponemos el nombre del mapa. Una pequeña descripción. Ok. Y este es el punto importante. Debemos señalar esta opción que quede en verde. ¿Listo? Que dice visible para cualquier persona que tenga este vínculo. Si lo dejan así, nosotros no lo vamos a poder ver. Entonces vamos a dejarlo habilitado. La primera opción. Y ya aquí tenemos nuestro enlace o aquí le podemos dar copiar. Y ese es el enlace que vamos a compartir. ¿Cómo lo vamos a comprobar si quedó bien el enlace, si la otra persona lo va a poder revisar? Podemos abrirlo, a ver si me lo permite, a través de un incógnito. Bueno, aquí debería estarse abriendo. No sé si será algo institucional porque estoy trabajando desde el computador de la universidad. Pero bueno, el caso es que así es como ustedes comparten el enlace y como pueden verificar si todos tenemos acceso a ese mapa social digital. Era básicamente eso. No sé si de pronto tengan alguna duda, pregunta. Con mucho gusto estamos aquí para acompañarlos. Profe, perdone, Señor. buenas tardes. Es que sobre el mapa, el paso 3 de la guía de aprendizaje habla de un mapa, de elaborar un mapa. Y pues Señor. va acá paso a paso van diciendo que elaborar. Cuando llegamos al paso 7 u 8, no me acuerdo en este momento, pide elaborar un mapa. Entonces, ¿están pidiendo elaborar un mapa o se trata del mismo mapa que están en 3? Compañera, por favor, apague su micrófono, que la estamos escuchando. Gracias por la pregunta porque es importante para nosotros poder aclararlo. Es un solo mapa. Hay una pequeña confusión allí en la guía, pero es un solo mapa. ¿Listo? No se vayan a confundir que en el 3 y luego en el 7 me lo piden otra vez. No, no, no. Es solamente un mapa donde todos van a participar. Entonces la idea es que puedan dejar. Hay dos opciones. O que se compartan el vínculo y puedan trabajar todos a la vez, o que seleccionen a una sola persona que sea la que haga la vinculación de los casos en la plataforma. Esas son como las dos opciones que podemos contemplar. Pero sí, gracias por la pregunta. Es solamente un mapa por todos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Compartir? Bueno, está Jimmy. Jimmy que está primero para preguntar. ¿Qué pregunta tiene Jimmy? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Me Sí, Jimmy. escuchan? Sí, señor, Sí, sí, sí. escuchamos. No, muchas gracias. Pues ya me ha aclarado bastantes dudas que tenía. Una preguntita rápida de pronto es sobre la entrevista. Veo que de pronto ya nos dijeron qué tiempo tenía que abarcar. Esas personas tuvieron que haber vivido esa experiencia que nos van a relatar o de la cual nosotros vamos a hablar en la entrevista. No, digamos No. que la... Dale, profe. Vale. No, es que es imposible encontrar a alguien que lo haya vivido. Si lo encuentran, excelente. Pero no, entendemos esa imposibilidad, así que puede ser una persona conocedora de la historia, alguien que la haya estudiado, que de alguna manera tenga una cercanía con ese conocimiento y nos pueda acercar, o al menos nosotros tener la experiencia de vincularnos a través de una conversación
sobre un hecho histórico en Colombia. Esa es como la idea. Ok, pero ¿ustedes nos van a compartir esta Profe, reunión? ¿Esa En qué? un momento. ¿Nos van a compartir la web conferencia Sí, la después? queda grabada. Señor. Ok. Bueno, muchísimas gracias, muy amables. Vale. profe, buenas tardes. Saray, por favor. Hola, Paola. profe, buenas tardes. Quiero hacer una Buenas. pregunta, ¿podría? Sí, dale. Me hablan de un mapa. Tengo varias consultas. Uno, que si las personas del grupo no han aparecido, simplemente hay dos, podemos hacer la actividad entre las dos. Porque creo que es algo tedioso tener que esperar como hasta el final, cuando ya se está acercando la fecha de la entrega, para que las personas pues aparezcan y hacer una actividad que pues nos corresponde a todos. Entonces, si solamente somos dos, podemos hacerlo las dos. Esa es una pregunta. Bueno, digamos que muchas veces sí hay inconvenientes para comunicarse con los demás compañeros. La idea es por el espacio, digamos, para hacerlo, el espacio que tienen para hacer el trabajo es bastante largo. La idea es comunicarse con los otros compañeros, ¿no? Si en determinada época ya no se han comunicado, pues lo trabajan las personas que han estado en contacto todo el tiempo, ¿no? Sí, exacto. Todavía hay bastante tiempo, pero por lo Sí, menos hay personas que hemos matriculado bastantes sí, materias, entonces como que no queremos dejar ese para lo último, sino que queremos ir avanzando en todas. vale. Entonces, pero como usted dice, sí, yo me he comunicado, he mandado mensajes internos en el campus, pero ninguno ha aparecido, nada más una compañera. Esa sería una pregunta. La segunda pregunta, en lo colaborativo, hay un mapa, listo, el mapa que acabo de explicar el compañero, pero ¿cuál es el mapa que dicen que uno puede crear en Canva? ¿Qué es lo que se tiene que crear en Canva? No entendí No, esa parte. Canva es una bueno, opción, perdón, profe. sí, Canva es dale. solamente una opción para hacer ese mapa. Por eso yo comencé diciendo, lo pueden hacer en Word, en Paint, en PowerPoint, en lo que quieran, pero la Ok, idea es pero que es se más visualice fácil bien. hacerlo así como tú lo explicaste ahora. Es lo que les estamos proponiendo para nosotros poder tener una buena georreferenciación y que además podamos visualizar la Exacto. información bien. Sí, porque de igual manera si pones alguna información en Canva se va a ver muy pequeño, las letras muy diminutas, Tal etcétera. cual, Entonces, lo exacto. mejor es hacerlo. Ok, ya eso era lo que. Porque pensé que tocaba hacer, no entendía, pero, o sea, muy bien. Vale, Vale, Saray. Saray. Bueno, listo. Muchísimas gracias por Bueno, dejarme las Ale dudas. Juliet. Bueno, Saray, Buenas tardes, muy bien. profesor. Buenas Buenas tardes. tardes. Mi pregunta es, en el caso mío también, que solo estamos dos compañeras, o sea, tendríamos que buscar los 5 casos para repartirnos entre las dos, o las 5 personas para que nos hablaran de esos casos que de pronto tienen información. No, digamos que la entrevista sí es una sola. Es una sola entrevista por persona. ¿Listo? Para que no se carguen de trabajo. Porque o sea, hacer O- 5 entrevistas, sí, generalmente no. Solamente una entrevista por estudiante. ¿Listo? Ok, gracias. Buenas Pero si tardes. quieren, digamos que sí, solo hay 2 personas, pero si quieren referenciar más eventos, pues ya ustedes lo pueden referenciar. Pero la entrevista sí es una sola. Y voy a aclarar también, para la entrevista, recuerden que hay un formato único ¿cómo es que dice la guía? Se me olvidó. El de Formato único consentimiento, de, profe. Consentimiento el de informado. consentimiento informado. ¿Listo? Profe, sobre ese consentimiento Espera un informado, momento, ¿código tipo es qué? estamos por orden. Yo voy a explicar dónde está el consentimiento informado. O el profe lo puede mostrar ahí, ya que está compartiendo pantalla, profe Frey. Ah, yo sí estoy compartiendo. Espérame a ver. No, A pero mostrarle sí, porque es aquí que lo, hay muchos estudiantes que no saben sí, que no dónde lo está han el visto. consentimiento informado. Espérame que no me deja, necesito quitar esto acá. Ya. ¿Listo? Fíjense, el consentimiento informado está en el apartado de la guía de aprendizaje. Donde ustedes ingresan a la guía de aprendizaje, allí está anexo único, formato de consentimiento informado. Sí, por ejemplo, a ver, estamos acá. Voy a ingresar desde cero para que lo vean. Bueno, hay un problema ahí con el sistema. Pero el caso es este. Ustedes ingresan donde dicen etapa 2 y ahí nos aparece una parte o una pestaña donde está la guía de aprendizaje de esta etapa 2.
Ahí se nos abre esta ventana que aquí tenemos la guía de aprendizaje, pero en la parte de arribita en azul está el formato de consentimiento informado. ¿Listo? Se lo va a olvidar. ¿Listo? Entonces, ahí está ese consentimiento informado, ojo, ese tiene que estar también anexo en el trabajo que van a subir, ¿no? Porque Profe, cada precisamente sobre eso, entrevista, porque son 5 consentimientos informados y no nos podemos exceder sino de 3 páginas. Ahí serían 3 páginas más 5, 8, más portada 9. Es sobre la extensión del trabajo. ¿Cómo hacemos en relación con los eso es, consentimientos? gracias, esos son anexos del trabajo, ¿sí me van a entender? Anexos, eso tiene que ir anexo. Eso no tiene que ver con el cuerpo del trabajo como tal, que es el análisis que ustedes hacen, el mapa, que es un link, porque uno lo que va a mirar ahí es el link del mapa, ¿listo? Eso es, o sea, pero eso tampoco se va a extender tanto. Y los 5 consentimientos, bueno, o de las entrevistas que vayan a subir, que hagan, porque si no están todos los del grupo, entonces esos consentimientos tienen que estar en el trabajo. Por favor, cierra O el sea, micrófono, gracias. profe, perdona. O sea que hacemos un trabajo normal, portada, y después en el cuerpo del trabajo solamente 3 hojas, y después de las referencias bibliográficas colocamos anexos y anexamos los 5 consentimientos. Pero ojo que solo lo tiene que hacer uno del grupo, ¿no? El que tiene el rol de entrega. ¿Claro? Pues en nosotros lo va a hacer el compilador y yo soy Listo, el que va a entregar. exacto, eso, listo. No es más. Ese es el cuerpo del trabajo. ¿Es claro? Pero esos consentimientos, claro, porque ustedes tienen que haber autorizado a las personas que ustedes entrevistaron, que los van a entrevistar, digamos que les van a hacer la entrevista, ¿no? Ellos tienen que autorizar. Entonces, eso tiene que ir firmado por estas personas. ¿Entendido? Bueno. Cindy, Tatiana. Hola, profe, buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, profe. Sí, Hágame un favor, profe, sino que es que yo tengo una duda con lo del mapa geográfico. Resulta y pasa que no escuché sobre qué caso se tiene que hablar en ese, o sea, qué caso se debe agregar ahí en ese mapa. a ver, lo que se va a colocar en el mapa, lo que se va a georreferenciar en el mapa, son digamos, los eventos que ustedes escogieron para entrevistar. O sea, ustedes escogen un evento. Cada uno de los integrantes del grupo escoge un evento, hace la entrevista, ¿listo? Entonces, ya después ustedes cuando se reúnan, cada uno va a decir, yo escogí este evento y vamos a utilizar esos eventos que se escogieron para georreferenciar en el mapa, ¿listo? Esos son los que se van a georreferenciar, los que ustedes escogieron para hacer la entrevista, ¿listo? Listo. Y otra pregunta, profe. Digamos, la entrevista se la puedo hacer a un docente de, no sé, de sociales o alguien así que ¿Sí? conozca sobre el tema. Sí, es la idea. Alguien que conozca Bueno. sobre la historia y que les digamos que los ilustre a ustedes o les cuente si tiene conocimiento sobre ese evento que ustedes le van a preguntar. Es la idea. Sí. Profe, y digamos, si yo le voy a hacer esa entrevista a un docente, pero el docente no vive aquí, vive en otro lado, se la puedo hacer por medio de Teams, pero para el tema del consentimiento tendría que enviárselo, que lo firme y después descargarlo. Sí, señora. Listo, tutor. Vale, muchas gracias. Vale, Hasta luego. bueno, sí, que esté muy bien. Daniela. Buenas tardes, profesores tardes. y compañeros. Espero que estén bien. Bueno, varias ya me las han resuelto a medida que están hablando, pero sí tengo una muy puntual. Yo tengo 4 personas a las que hacerle las entrevistas. Las conozco. De hecho, 2 son mi abuelo materno y mi abuela paterna. Y los otros 2 son vecinos. Uno de ellos fue policía, pero tengo un inconveniente. Ellos ya son mayores. ¿Ahí cómo hago para el consentimiento? Es que solo es uno. No entiendo por qué vas a hacer 4. No, Solo es uno. sí, pero sí, o sea, ya escogí uno, digamos, sí, Sí, pero exacto. ¿cómo hago para el consentimiento si no pueden firmar? ¿Puede que en el video me autoricen, que puedan hablar y que me autoricen? Pues no, la idea es tener el documento
firmado o con huella, yo no sé. En esos casos legales sí no tutor que sabría le firme, profe. Yo creo que un firmar tutor, digital, si vive pero con sí, la pues, mamá, con el papá, pues un tutor que le firme sí, y que él algo coloque sí. la huellita, que firmen los dos, o sea, el tutor y la huellita del adulto mayor. Yo Bueno, creo. Sí, pues, de hecho, escogí a mi abuelo, pero él no está aquí en Colombia. Y en ese caso, ¿cómo hago? pues, creo que no alcanzaste a estar cuando explicamos eso, pero eh, le puedes hacer una entrevista, puede ser a través del celular, de WhatsApp, no sé, grabas esa entrevista Ajá, sí, esa preguntándole. parte ya la ¿No? tengo clara, sí, esa Sí, parte la exacto. tengo clara. Lo que no me queda claro es lo del consentimiento, ¿cómo hago? Si no Pues, pueden firmar. No puede compañera, si firmar porque digamos, está lejos. Compañerita, disculpe, No, profe, qué por pena dos que cosas, interrumpa. porque no puede firmar y Compañerita, porque pero su está merced lejos. dijo que tenía, su merced dijo que tenía 4 Son personas, tres entonces personas, coja sí. otra persona que no sea la que está por allá en Exactamente. otro lugar. Sí, Digo exacto. yo, ¿no? Perdón que Es mucho más interrumpa. fácil. O sea, lo Ok, que sea más fácil para ti. Lo que sea más fácil para ok, ti. Bueno, listo, está bien. Muchas Pues, gracias. listo, no Daniel. soy abogado, pero entiendo que se puede firmar por poder, consúltalo. o Listo, que hay Daniela, la muchísimas persona gracias. que esté con el adulto mayor que te haga el favor de imprimirla y ponerle la huella y después te la escanean y te la envían. Bueno, yo creo que lo que puede hacer es buscar una persona a que más se le facilite para entrevistar y que le firme el consentimiento informado. ¿Listo? Laura, ¿qué pregunta tienes? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo, bueno, para esto de la entrevista yo escogí a mi abuela, yo ya hice ya grabé el video, sin embargo, pues hice varios intentos del video e intenté preguntarles a una persona ya de 90 y pico de años, intenté preguntarle como específicamente cuál creía que era la importancia, las consecuencias, pero como que ella seguía relacionándolo, pues, seguía contando el suceso, ¿sí me entienden? Ella específicamente no me habló pues de lo que ella pensaba respecto a esas dos preguntas. Como les digo, hice varias veces el intento del video. Ella tenía pues toda una historia por contar y la otra cosa pues que quería preguntar es que no fue un hecho en específico, sino que ella vivió la época de la violencia en Santander cuando estaba el presidente Laureano Gómez y ella me habló pues de cómo siendo gente de vereda tuvieron que ir a esconderse sí, mejor dicho, en cuevas y todo mientras iban allá a las casas a revisar. Pero pues no es como un hecho específico, ¿sí? O no sé si eso se puede tomar como un hecho específico. Digamos que sí, si ella contó eso, igual es una fuente primaria de la época. Entonces, Ujú. eh, ya tienes localizado que es la zona de Santander, o sea, digamos, es que la idea es localizar y cuál es el objetivo del ejercicio. Mirar en el país, porque como estamos por todo el país, entonces la idea es mirar en el Claro. país o sea, qué tantos hechos violentos se dieron en el país, o sea, que no, y donde se Ujú. concentran más unos que otros. Entonces, para mí, o sea, no sé quién es tu tutor, pero yo diría que ese evento sirve, y más si tu abuela vivió esa época, sirve, digámoslo así. Sirve Ok, Y como tal. listo. aprovecharlo. Sí, exactamente, Mm, aprovechar esa vivencia. Es claro, valiosa. ¿Listo? listo. Pero entonces sí, también tenía la pregunta respecto a esos dos puntos que especifica que tienen que haber en la entrevista, como que no están tan literales en la entrevista. Entonces quería saber si hay algún inconveniente o si... ¿Cuáles dos puntos? Los de O sea, las ella que... explica lo que ocurrió y luego Sí, dice que cuál es la importancia y sus consecuencias, pero yo creo que pues en medio de todo, no hay problema, no hay problema. O listo. sea, eso sirve. Bueno, ¿Listo? listo. Gracias. Bueno, Ajá. bueno, Alexa, No, mi pregunta iba ligada a la de Laura, si servía una entrevista contextualizada en el territorio. Vivo en sí, Planada, pues, eh, ahí se vivió mucho todo este tema, tanto de la formación de guerrillas como del tema de los liberales y los godos. Entonces, era esa la pregunta, si se servía algo contextualizado, no algo general de la historia del país, sino contextualizado en el territorio. sí, claro. Es más valioso, pues que es alguien del territorio que está contando lo que vivió en ese territorio. Es mucho más valioso. Es que es una fuente oral bastante valiosa.
Listo, gracias Alexa. Entonces ya quedó resuelta tu pregunta, ¿cierto? Yuleni, Alexandra, ¿qué pregunta tienes? Muy buenas tardes para todos, ¿cómo están? Bien, gracias. Me da gusto. Profe, lo que pasa es que yo entré tarde a la reunión, me disculpo por eso y le doy gracias por haberme permitido ingresar al aforo. Mi pregunta va un poco unida a la pregunta de Alexa. Sucede que em, si bien las guerrillas surgieron para la época de 1957, pues propiamente se ha dicho, por ejemplo, en el oriente antioqueño nosotros sufrimos una serie de tomas guerrilleras en los 2000. Entonces, mi pregunta es, ¿el hecho tiene que estar ubicado entre 1920 y 1957? O, por ejemplo, esas tomas guerrilleras que nosotros sufrimos en el oriente antioqueño, específicamente en municipios como San Carlos, Granada, San Luis, podría servir. No, no porque el espacio, el periodo que estamos trabajando es del 20 al 57. Ya vendrá el segundo periodo, que ya miraremos otras actividades para esa época, pero el que estamos trabajando es del 20 al 57, o sea, esas no te sirven. De una vez te lo digo, esas no te sirven. Bueno, muchas gracias. Listo. Andrea Quiroga, Buenas tardes, profe, compañeros, ¿cómo están? muy bien, gracias. Profe, mi pregunta era la siguiente. De pronto la persona que se va a entrevistar, digamos, hablando de ya las autoridades competentes como policía, bomberos, que puedan narrar su historia, pueden aparecer uniformados o deben de ser un escenario limpio, no sé, lejos de ruido visual. Como en algunas ocasiones nos llegaron a pedir de que no haya como nada así como que distraiga, sino que sea un fondo, digámoslo, blanco, por así decirlo, en el momento en que realicemos el video, o no hay ningún inconveniente por esa parte. Pues la idea es que cuando uno vea el video, pues que se escuche lo que está diciendo la persona entrevistada y se entienda. Digamos que es eso, o sea, pues con uniforme no sé, no creo que sea necesario, bueno, a no ser que lo cojas en servicio y no tenga tiempo de, pero la idea es que se entienda lo que está contando, que sea claro. Sí, Ok, la duda que yo tenía es, pues no sé, cada tutor en cada materia le da como un tiempo prudente a la espera de los compañeros. En el caso de ustedes, porque pues hubo una tutora que dijo, no, ustedes pueden esperar hasta 3 días antes para que aparezcan sus compañeros, pues por el tema de que pues, vamos a trabajar en actividades colaborativas. En el caso de ustedes, profe, ¿cuánto tiempo le dan o nos aconsejan, por así decirlo, darle a los compañeros para así aparecer? pues digamos que como es que esta actividad tiene bastantes cosas que hacer, entonces, o sea, no se puede dejar tampoco faltando 3 días, puesto que después los perjudicados son ustedes, y nosotros tenemos que mirar, revisar los foros y revisar esos videos que estén viendo, que uno retroalimenta ese trabajo, y así mismo cuando ustedes suban lo que están haciendo de manera colaborativa, pues así mismo también les va alimentando en el foro, ¿no? Y ustedes también tienen que comentarse y realimentarse pues dentro del foro sus aportes. Entonces, yo no, o sea, daría un tiempo prudencial, diría que esta semana para ponerse de acuerdo y comunicarse con sus compañeros. La semana que viene, ¿no? Ok, Porque, profe, en el caso tal de que, digamos, aparezcan no más de los 5, o sea, de pronto, pues mi persona y otra compañera, en la parte individual tendríamos que hacer cada una 2 entrevistas, no, 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 o no. No, no, ya he explicado anteriormente esto. Cada uno hace una entrevista. No se van a cargar ah, ustedes haciendo más entrevistas. Cada uno hace una entrevista. Lo que sí pueden hacer es ubicar en la georreferenciación más eventos de violencia entre el 20 y el 57 en Colombia, pero solo una entrevista por cada uno, no tienen por qué hacer más. bueno, profe, les agradezco mucho que me hayan aclarado esas dudas. Muchas Vale. gracias. Bueno, bueno, vamos a contestar hasta Paola. Listo, entonces, Sara Valentina. Andrea ya habló, sí. Andrea fue la que acabo de hablar. Sara Valentina, ¿qué pregunta tienes? Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, qué pena una pregunta. Es que
pues aún no tengo el grupo pues para realizar la actividad, entonces me gustaría saber por dónde me podría comunicar de pronto con mis compañeros, o sea, hay compañeros que no tienen grupo, pues si se quieren hacer conmigo. No, aquí los grupos son en los que estás ubicada. O sea, tú entras y son 5 Ah, que ok. hay en cada grupo. Y ellos con ellos son los que trabajan. Entonces te comunicas a través del correo interno del campus. Y ahí te puedes comunicar con ellos y pues si ustedes quieren hacer grupo por WhatsApp, bueno, ustedes determinan cómo se comunican entre ustedes, pero vemos que la manera inicial de comunicarse o sería a través de Teams, también pueden hacer un grupo en Teams o el correo interno o el correo institucional. Esas son las para que te comuniques con ellos. ¿Listo? Pero son Ah, los ok, 5 profe, compañeros, vale. son los 5 compañeros que están en los grupos que ya están automáticamente organizados por la plataforma. Bueno, Profe, perdona, ahí en la sección Ok, participantes, y en la columna eso es izquierda del para campus, todas las Sara, áreas donde sean los trabajos. ¿y qué? discúlpame, en la columna Sí, izquierda del campus, en la sección participantes, encuentras a todas las personas que hacen parte de tu grupo y tu número de grupo. Exactamente. Ah, ok, ¿Listo? vale, profe, gracias. Eso es para Listo. todas las áreas, o sea, que tengan trabajos colaborativos, ¿cierto? Sí, sí, señora. Así es. Ok, vale, muchas gracias. Vale. Bueno, Luisa, Paola y listo, porque ya he dicho que está Paola. Igual aquí queda la grabación, después sus tutores y se compartirá esa grabación para que ustedes la revisen y puedan resolver sus dudas. Bueno, listo, Laura, Luisa, Laura ya había hablado, ¿no? Buenas tardes, compañeros y profesores. Buenas tardes. Gracias, profe. Mi duda es con respecto a los hechos históricos que elegimos para mencionar en el mapa. Con mis compañeras, pues evidenciamos no solo en el escrito, sino en otras fuentes, otros hechos que también tuvieron mucha relevancia, pero de los que no se hablan específicamente en el escrito. Entonces, ¿los podemos de todas maneras incluir o deben ser solamente los hechos que estén incluidos en el texto de Arias? Digamos que está el texto de Arias, que es el texto base, pero si ahí esos hechos están digamos, ocurrieron dentro del periodo de 1920 a 1957, que ustedes los vieron en otro referente, sirven, ¿listo? Entonces, ustedes tienen que citar ese referente que utilizaron para, para, para argumentar digamos, esos hechos, ¿listo? Pero que estén dentro Solamente del periodo. tendríamos que agregar la referencia como tal, Sí, pero se exactamente. puede incluir. Exacto, y que estén entre 1920 y Sí, 1957. sí, Listo. Sí, sí, está contemplado entre sí, claro, ese periodo de tiempo. claro. Bueno, profe, muchas gracias. Vale. Bueno, por último, Paola Andrea Suárez, ¿Me escuchan ahí? más o menos. Ahí no me escucháis. Ahí sí, Paola, dale. Tutor, tenía una duda. En cuanto a la entrevista, pues uno tiene que escoger un evento. ¿Ese mismo evento tiene que ser de referencia para el mapa o ya se puede escoger los 5 diferentes a la No, que yo haga perdón, a la digamos que entrevista? el evento que tú escoges para entrevistar, la idea es que ese evento esté localizado en el mapa, en la georreferenciación. Es la idea, ¿no? O sea, pues es el mismo evento. O sea, Sí, para el individual va a ser la entrevista y para el colaborativo me va a servir para el mismo trabajo colaborativo. sí, es que como, digamos que la actividad es, como son 5 integrantes del grupo, o sea, teóricamente es 5 integrantes del grupo y cada integrante hace una entrevista con un evento, ¿listo? Entonces, ese evento de cada uno es el que van a georreferenciar en el, en el mapa. Es la idea, pero cuando no están todos los integrantes, pues ahí sí ya ustedes miran y georreferencian otros eventos. Pero sí, es el de la entrevista el que georreferencian en el mapa. Vale, muchas gracias. Vale. Bueno, listo. Bueno, entonces, sí, el video es de máximo 5 minutos, ¿no? Máximo 5 minutos. No más tiempo, por favor. Bueno, muchísimas gracias a todos. Entonces, Profe, sí, yo creería que como pues para que usted sabe cómo a veces sucede que si no es taxativo en la guía,
por lo menos decir acá cuál sería el mínimo, porque si dicen máximo 5, entonces a veces ha pasado que llega Bueno, sí. un minuto y medio, entonces un mínimo de tiempo para que quede claro ese Pues criterio. yo diría que mínimo 3 minutos. En 3 minutos se alcanza a contar algo bien y algo importante, ¿no? Máximo 5. Porque si vivo en un minuto, pues eso no creo que se alcance mucho. Mínimo 3, máximo 5. ¿Listo? Para que quede claro. Profe, qué pena, yo sé que ya han tocado el tema, pero igual me surge la duda. Lo que pasa es que tengo una amiga y ella también está viendo historia y ella me dice que la tutora le indicó que en caso de que no apareciera los compañeros, pues que igualmente tenía que georreferenciar los cinco eventos. Pues digamos que la idea es georreferenciar más, pero entrevista solo una. Es que confunde la georreferenciación con la entrevista, ¿no? Ojo, una sola entrevista. Pero si pueden georreferenciar, o sea, los 5 o 4, en fin, pero porque de quedarse en uno solo, no, pues como que no. La idea es mirar varios eventos de ese periodo que tengan que ver con la violencia en Colombia, ¿no? Pues para trabajar eh, como la distribución o dónde se concentra la violencia. Bueno, es la idea, ¿no? Cómo se concentra esa violencia en distintos lugares. Esa es la idea. Pero la idea es que trabajen máximo, si no aparecen todos, máximo 2 o 3. Bueno, Bueno, profe, gracias. vale. Bueno, y aquí hay uno que está con la mano levantada, que todavía no sé quién es. Bueno, Profe, entonces, una preguntita más me autoriza o ya se acabó el tiempo y entonces mejor no. Dale, Yuralis. Profe, es que Perdón. Soy Yurani, qué pena, profe. Muy Muy buenas tardes. Sí, un saludo Dale. para Es que compañeros y para usted. tenía la mano levantada, pero no hablabas. Sí, es una pregunta breve, profe. Bueno, yo entré un poquito pasada de 4 por temas laborales, pero quería preguntarle si la web, usted comentó que sí iba a quedar grabada, pero quería saber si iba a quedar pues en la plataforma el día de hoy grabada, o sea, el link de grabación o a partir de mañana No, o si usted lo va a dar por medio. a partir de mañana, es que digamos que eso se demora en que cargue todo. Bueno, entonces apenas esté el link y esté la grabación, yo se la comparto a los tutores para que la comparta con todos los estudiantes de los grupos y a los estudiantes de mi grupo pues también. Igual esta grabación de la webconferencia queda en el foro de noticias, bueno, para que también ustedes entren ahí, el foro de noticias del curso. Ahí está, ahí queda la grabación de la webconferencia. Bueno. Muchísimas gracias. Vale, Gracias. Profe, ¿me Ahora sí, autoriza José. la pregunta? Gracias. Después de 1960 son creación de guerrillas, FARC, ELN, etcétera, ¿sí? Pero por allá en 1950 o 40 y algo hubo la creación de las guerrillas liberales. No sé si hubo guerrillas conservadoras o no, pero pues hubo guerrillas liberales, ¿sí? Entonces uno de los puntos sobre los que se puede hacer la entrevista es sobre ese evento histórico, creación de las guerrillas liberales. Digamos que para esa época que estamos mirando, antes del 57, no habían grupos guerrilleros como tal, sino llamaban grupos de autodefensa campesina, ya fuera de ideología liberal o ideología conservadora, porque eran grupos más bien era por defenderse los unos de los otros, ¿no? Y estaban también los pájaros, los chulavitas, que también eran grupos armados que se movían dentro del país persiguiendo a los de ideología liberal, por ejemplo. Entonces, al nacer esos grupos, nacen los otros que es como grupos de autodefensa campesina. Es que como guerrilla es después del 60, porque el término guerrilla no se conocía, ¿no? Hablando como tal, como una guerrilla. Eran grupos de autodefensa campesina. Pero antes del 60 que nace el ELN, la FARC, EPL, todos esos grupos, eran grupos de autodefensa campesina y eran conservadores y liberales. ¿Listo? Si ustedes quieren saber más de eso, hay un libro de Gonzalo Sánchez que se llama Gamorales Campesinos y habla sobre todo, digamos, todos esos líderes conservadores y liberales que lideraban grupos de autodefensa campesina. ¿Listo? ¿Cómo se Bandoleros llama el Gamorales libro, perdón?
Buenas Bandoleros tardes, muy gamonales amable. bandoleros Bandol- gamonales, déjeme hablar. pues sí. Bandoleros gamonales y campesinos de Gonzalo Sánchez. ¿Listo? Y ahí este libro, pues, digamos, es muy completo con respecto a ese estudio que se hace sobre los diferentes autodefensas campesinas liberales y conservadores y quienes los liberaban. Entonces ahí van a hablar sobre Sangre Negra, sobre el Capitán Brinco, sobre el Mariachi, bueno, todos esos líderes que se hablan de esa época que sus abuelos los deben conocer, los deben haber escuchado nombrar. Ahí hablan sobre eso. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado en esta web. Queda la grabación, se va a subir al foro de noticias, igual ese link se le comparte también a sus tutores, para que sus tutores lo compartan con ustedes y asimismo puedan revisar la web y, digamos, lo pueden revisar para resolver sus dudas y desarrollar el trabajo. Bueno, muchísimas gracias a todos por Muchas haber gracias. asistido. No, Al profe Frey, al profe Pablo, profe Lina, profe Jennifer, muchísimas gracias por la colaboración y por estar ahí contestando en el chat y por los aportes para la web. Muchísimas gracias a todos y que estén muy bien. gracias, Gracias, profe. profe. Feliz tarde a todas y todos. Muchas Gracias, gracias, profe. hasta luego. No hubo registro de asistencia, ¿cierto, profe? No, aquí no hay registro de asistencia. Listo. En Bien, los CIPAS sí hay registro de asistencia. Vale. Aquí no hay inconveniente con eso.